bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, el análisis y el debate, donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Nos lanzamos desde Bonita Radio, que transmite por red global y translocal desde Puerto Rico al mundo, y en este programa desde San Juan y Sydney, Australia, con Juan Carlos Rivera Ramos y Miguel Rodríguez Casellas. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, ya tengo el café en mano, o sea que estamos requete bien. Qué envidia, empezando el día. Acá queremos café. Empezando el día, porque allá es temprano, ¿verdad? Sí, allá ya es jueves, o sea que allá es jueves y esto es miércoles, así que esto es translocal y transtemporal. Y tras días también. Es la cosa. Hoy tenemos el gran gusto de tener con nosotros a Rafael Bernabe, quien es profesor de la Universidad de Puerto Rico e investigador en el Seminario Federico de Onís. También Rafael Bernabe es autor de varios libros, entre ellos Respuestas al colonialismo en la política puertorriqueña, La maldición de Pedreira, aspectos de la crítica romántico-cultural de la modernidad en Puerto Rico, Manual para organizar velorios, la cual es una respuesta lúcida y para algunos demoledora del libro del profesor Carlos Pavón, Nación Postmortem, y su crítica a lo que el libro llama el neonacionalismo. Puerto Rico acorralado por la historia, carta abierta a un amigo popular, y más reciente, junto a César Ayala, Puerto Rico en el siglo americano, su historia desde 1898. Además, Rafael Bernabe es autor de innumerables artículos en revistas académicas, en revistas culturales como 80 grados y otras publicaciones digitales y la prensa escrita. También Bernabe ha sido miembro fundador de varias organizaciones políticas, como el Frente Socialista, el Movimiento al Socialismo, o más, y más recientemente el Partido del Pueblo Trabajador, del cual fue candidato a la gobernación en las pasadas elecciones. Bienvenido, Rafael. Gracias a ustedes por invitarme y saludos a todos los y las radio oyentes. Saludos, muy bien. Bueno, vamos al grano. Un poco nosotros hemos hecho una lista de temas y preguntas que nos encantaría elaborar contigo y tener un diálogo sobre diferentes perspectivas distintas, digamos, al discurso dominante que se percibe en lo que es el debate en la economía y en la actualidad en Puerto Rico, la situación del país y sobre todo últimamente cómo se ha estado hablando de la economía en estos días. Uno nota en la discusión sobre la crisis económica en Puerto Rico de que se va de una discusión mucho más estructural. Digamos que estamos mucho más, todo el mundo habla de los síntomas, pero no se va más allá. Los supuestos no se ponen en tela de juicio. Entonces, Yo le llamo a eso la ideología del cambio de aceite y filtro, porque no se cuestiona el vehículo que estamos conduciendo, sino que es un mero ajuste que tenemos que hacerle. Cuando tal vez es el carro el que hay que dejar y cambiar de vehículo o cualquier otra cosa. Entonces, del 2008 para acá, pues obviamente hemos tenido una crisis muy clara en Puerto Rico, tal vez desde antes, desde mucho antes. ¿Cómo tú, Bernabe, desde una perspectiva, vamos a llamarle así, marxista, y sí nos interesa hablar de los diferentes marxismos que hay corriendo por ahí, se puede mirar estos debates que reinan en la prensa, por ejemplo, y en la radio en estos días? Bueno, como tú dices, el tema es bien amplio. Yo creo que sería bueno empezar por dar algunos ejemplos de lo que tú estás planteando, por lo menos a mi modo de ver, de la superficialidad, por así decirlo, de algunos análisis que se hacen. Yo te diría dos aspectos. Primero, cuando se habla de la crisis económica de Puerto Rico,
muchas veces, no siempre, pero muchas veces, sobre todo a partir del 2006, nos tendemos a centrar en el problema de la crisis fiscal, es decir, el problema de la falta de recursos que tiene el gobierno, que el gobierno está endeudado, que no puede pagar sus deudas, que por lo tanto no puede proveer servicios, etcétera, ¿verdad? Y esta crisis de la deuda, esta crisis de los bonos del gobierno de Puerto Rico, la crisis fiscal, se convierte como en el centro de la discusión. E incluso convirtiéndose en el centro de la discusión, se tratan de buscar soluciones al problema fiscal, aislándolo de otros problemas. Así que ese es un primer problema, ¿verdad? Hablar de la crisis fiscal separándola de otras cosas, porque realmente en Puerto Rico hay una crisis, no solo en Puerto Rico, ahora voy a hablar de eso, pero en Puerto Rico hay una crisis económica, es decir, hay una crisis de la estructura económica, una de cuyas manifestaciones es el problema de la crisis del Estado, ¿verdad? O de las finanzas del Estado o la crisis fiscal. Y no se puede solucionar el problema de la crisis fiscal si tú no solucionas también, o solucionas primero, o solucionas a la vez por lo menos, el problema de la crisis económica. Te doy un ejemplo nada más. Vamos a decir, la reacción normal de muchos economistas y de muchas personas es la siguiente. El gobierno de Puerto Rico tiene una deuda muy grande, debe mucho dinero. Por lo tanto, para poder pagar la deuda, haciendo una especie de analogía como lo que uno hace en su casa, ¿verdad? Seguro. Para uno pagar la deuda, pues uno tiene que reducir gastos, ¿verdad? Para entonces poder pagar la deuda y salir de la crisis. Por lo tanto, tú reduces gastos ¿cómo? Reduciendo el empleo público, reduciendo el gasto público, y con eso, supuestamente, vas a ahorrar dinero, vas a poder pagar la deuda, vas a poder salir del hoyo. El problema es que si tú, en una economía como la nuestra, reduces el gasto público, reduces el empleo público, lo que hace es ahondar la crisis económica que tenemos. Tú vas a reducir, por ejemplo, a corto plazo la demanda económica, vas a reducir el movimiento de la economía, vas a reducir los recaudos que tiene el gobierno incluso de los propios impuestos, y a la larga el problema de la crisis fiscal, en vez de solucionarse, se va a agravar, ¿verdad? Hablando de otras economías como la de Estados Unidos, hay economistas, no necesariamente ni marxistas, economistas liberales como Paul Krugman, que es un economista que yo recomiendo que la gente lo lea porque es muy bueno, escribe regularmente columnas en el New York Times, y él plantea algo que a primera vista puede parecer extraño. Él dice, si queremos solucionar la crisis fiscal, porque el gobierno de Estados Unidos también tiene una crisis fiscal, no solo el de Puerto Rico, si queremos solucionar la crisis fiscal del gobierno de Estados Unidos, en vez de ahorrar, en vez de reducir los gastos, lo que tenemos que hacer es aumentar los gastos. Porque si aumentamos los gastos, ayudamos a que la economía salga de su crisis, y si la economía sale de su crisis, nosotros vamos a generar los ingresos para poder pagar la deuda. Entonces, lo primero que tenemos que ver son dos cosas. Primero, que no podemos coger la crisis fiscal como una cosa aparte de lo otro. Y segundo, que tampoco podemos dejarnos llevar por conclusiones que parecen lógicas, pero no lo son. Los procesos económicos son complejos. Y cuando uno dice, hay una deuda, pues entonces vamos a reducir los gastos, porque es lo que lógicamente parece que es la solución, no necesariamente es la solución. El otro dimensión, que yo creo que también tiene que ver con la superficialidad, ¿verdad?, de los análisis que a veces, como tú planteas, se hacen, es que se ve el problema estrictamente desde el presente, como si fuese un problema que empezó ayer, como si fuese un problema que empezó en 2006, ¿verdad? Y a mí me parece que la estructura económica que tiene Puerto Rico, esa estructura económica que tenemos que ver cómo la sacamos de la crisis, su crisis es producto de una acumulación de problemas y de políticas que llevan décadas. Y lo que estamos ahora es en el final de todas unas cosas que se hicieron durante muchas décadas en Puerto Rico y que ahora estamos cosechando, vamos a decir, este resultado crítico. Pero que no es una cosecha de un año ni de una década, es una cosecha que en última instancia uno tiene que ir al modelo que se implantó de desarrollo económico en Puerto Rico a partir de la Segunda Guerra Mundial, que tenía ciertas características y que funcionó más o menos durante un tiempo y cada vez ha funcionado cada vez peor, como tú dices, ¿verdad? Un carro que funciona cada vez peor y llega un momento en que ya no basta con cambiarle una goma o cambiarle una pieza ya uno dice, no, este carro ya hay que superarlo, ¿verdad? O cambiarlo por otro carro, otro modelo que funcione de manera distinta.
Así que, como tú dices, hay una tendencia a veces a coger los problemas aisladamente, la crisis fiscal, y los separamos del resto de las cosas. Y también hay una tendencia a ver las cosas como si el problema fuese inmediato y con una solución inmediata pues lo arreglamos, cuando es un problema estructural que tiene muchas décadas de irse preparando y que va a requerir, por lo tanto, unas soluciones estructurales bastante profundas para poder arreglar el problema grave y serio que hay. Yo creo que si tú fueses a mirarlo desde un punto de vista marxista, como tú me invitaste ahí, yo te diría que la economía de Puerto Rico habría que mirarla a 3 niveles, por lo menos. Okay. A 3 niveles. Uno, la economía de Puerto Rico es una economía capitalista. Eso quiere decir que las fábricas, los talleres, los bancos, los grandes comercios son propiedad de unas empresas que son empresas privadas que compiten entre sí. Están obligadas como producto de esa competencia a sacar una ganancia. Si no obtienen esa ganancia van a desaparecer. Eso es un imperativo, no es que lo quieran hacer o que sea chévere hacerlo, no, lo tienen que hacer, están obligadas a hacer eso. Y para hacer eso tienen que hacer una serie de cosas, entre algunas de ellas tratar de exprimir lo más posible a los trabajadores y apretarle los tornillos lo más posible. Pero dejemos de eso de lado ahora. Esa estructura económica, esa economía capitalista que caracteriza la sociedad puertorriqueña tiene sus contradicciones, tiene su dinámica, tiene sus efectos y afectan a Puerto Rico igual que cualquier país capitalista del mundo. En eso no somos distintos a otros países. Pero eso tiene consecuencias, ¿verdad? Una economía capitalista, como yo te dije, tiene como valor supremo la ganancia privada. Eso quiere decir, para darte un ejemplo nada más, que las empresas tienen una tendencia a reducir costos, están obligadas a reducir costos. Y tú, vamos a decir, preocuparte por el ambiente, proteger el ambiente, instalar equipo para evitar que salgan al aire o al agua químicos peligrosos, etcétera, eso te cuesta. Eso te cuesta, eso te baja la ganancia. Y por lo tanto la tendencia natural, vamos a decir, de la competencia en el capitalismo es a que el desarrollo económico se dé a costa del ambiente, a costa de la salud, a costa de las condiciones de vida de las comunidades, etcétera, porque lo fundamental es obtener la mayor ganancia posible. A través de las luchas que se han dado, eso se ha logrado limitar, porque tú apruebas legislación y tú obligas a las empresas a que tengan que instalar un cepillo para las chimeneas o tengan que procesar los desperdicios antes de descargarlos en algún lugar o que no puedan descargarlos en determinados lugares. Y tú apruebas leyes de salario mínimo y tú apruebas leyes de protección, seguridad en el empleo, seguridad en el trabajo y toda una serie de medidas que tú vas aprobando y que lo que van haciendo es ponerle límite a esa voracidad detrás de la ganancia privada, que la va a no la elimina, pero la limita sus efectos más terribles. Y ciertamente nuestra economía pues vive las consecuencias de esa constante pugna entre lo que yo entiendo es ese objetivo de la ganancia privada del capital y el bienestar social y el bienestar ecológico, vamos a decir, que chocan esos dos intereses constantemente. Ahora, la economía habría que verla también a un segundo nivel, la economía de Puerto Rico y la economía capitalista mundial. Esa economía capitalista mundial, perdóname, antes de salir de ese aspecto más general, esa economía capitalista mundial está a partir del año 2008 atravesando por una profunda crisis que afecta a Puerto Rico, pero no es solamente en Puerto Rico, hay crisis en Grecia, hay crisis en Portugal, hay crisis en España, hay crisis en Europa, hay crisis en los Estados Unidos. Toda la economía mundial capitalista, no solo Puerto Rico, está en crisis a partir del 2008 y esta crisis nos afecta y esta crisis podríamos hablar mucho de ella porque es un proceso interesante, este proceso de las crisis del capitalismo, porque son crisis de una naturaleza muy especial. Las crisis del capitalismo son completamente distintas a las crisis económicas de las sociedades pasadas anteriores al capitalismo. ¿Por qué? Perdonen que interrumpa, pero está el planteamiento de las burbujas y las ficciones de las cuales se alimenta el crecimiento del capital que explotan entonces monumentalmente y ahí es que esa es una de las muchas explicaciones para las crisis recientes. Esa yo diría que para el análisis marxista las burbujas son, vamos a decir, una manifestación, una consecuencia
de las crisis, de las contradicciones del capitalismo, pero no son interna. las causas. Exacto, no son las causas, sino más bien son el reflejo de unas causas más profundas. Como la sobreproducción, por el ejemplo. hecho, vamos a decir, más dramático de las crisis del capitalismo, que es bueno destacar, es que se trata, como dices tú, de crisis de sobreproducción. Fíjate que las crisis económicas en sociedades anteriores al capitalismo eran crisis de escasez, ¿verdad? Había una plaga, por ejemplo, y destruía la cosecha. Pues evidentemente hay una crisis de la producción, hay una crisis de la reproducción de la sociedad porque no hay alimento, o por alguna razón se sobreutiliza la tierra y la tierra pierde parte de su fertilidad, y la civilización empieza, por lo tanto, a sufrir las consecuencias de la reducción de la productividad. Es una crisis de escasez, es una crisis de que no se produce suficiente, de que algún elemento productivo falta o está fallando o deja de funcionar. En la sociedad capitalista tenemos unas crisis que son muy curiosas. Son unas crisis en las cuales todas las fábricas están intactas, toda la ciencia está intacta, tenemos los científicos, tenemos la capacidad productiva y sin embargo estamos en crisis económica, ¿verdad? En cierta medida es una crisis irracional, ¿verdad? Y la manifestación de la crisis es que hay más productos de los que se pueden vender, ¿verdad? Si hay miles de productos, miles de automóviles que no se pueden vender, miles de enseres que no se pueden vender, hay un problema de cómo vendemos todos estos productos. Y tú pensarías, eso querrá decir entonces que todo el mundo tiene sus necesidades satisfechas, ¿verdad? Y por eso es que no compran nada, porque ya tienen sus necesidades satisfechas. Pero no, sabemos que no. Sabemos que hay una gran cantidad de personas que no tienen sus necesidades satisfechas. Entonces tenemos una situación irracional en que tenemos la capacidad de producir lo que la gente necesita, y sin embargo la gente no puede satisfacer sus necesidades. Y no solo eso, sino que hay gente que está perdiendo su empleo. Correcto. ¿Verdad? Están dispuestos a trabajar para producir lo que necesitan, pero sin embargo están perdiendo su empleo y no pueden evidentemente satisfacer sus necesidades adecuadamente. Así que las crisis del capitalismo no son crisis de escasez, son crisis de que por alguna razón este sistema es incapaz de utilizar la gran productividad que genera, la gran capacidad de producción que genera para satisfacer las necesidades humanas. Porque esa es una de las cosas que quizás es bueno enfatizar para la gente que no conozca mucho del marxismo. El marxismo es un análisis que una de las cosas que hace es reconocer la capacidad única que ha tenido el capitalismo en la historia humana para desarrollar la capacidad de producir como nunca antes en la historia humana. Es decir, el capitalismo ha sido una fuerza muy progresista, una fuerza de avance extraordinario en la humanidad, en términos de que hemos podido, o la sociedad capitalista ha generado la capacidad de producir, la capacidad de fabricar, la capacidad de elaborar con mucha mayor facilidad, y además de cosas que antes no se producían en el pasado. Es decir, ha revolucionado completamente toda la forma de vida del ser humano, en buena medida para bien, ha generado un potencial extraordinario de producción, pero a la misma vez es incapaz de utilizar ese potencial productivo que genera para satisfacer las necesidades de buena parte de la humanidad. Entonces tienes esa paradoja de, por un lado, la capacidad productiva cada vez más avanzada, y por otro lado, la supervivencia o a veces la acentuación incluso de la pobreza, de la miseria, de la escasez, de la precariedad, que con la base productiva que tenemos no debieran existir. La explicación marxista de esas crisis que se dan periódicamente, porque esta no es la primera crisis del capitalismo, son crisis que se reproducen, se reiteran a lo largo de la historia del capitalismo, un poquito compleja, yo no quiero entrar aquí en el aspecto técnico, pero el elemento básico es sencillo de entender, y es interesante. Es la noción que tiene el marxismo de que la sociedad capitalista, igual que las sociedades anteriores, la sociedad esclavista, las sociedades de clase en el pasado, es una sociedad en que la riqueza de la clase gobernante, de la clase capitalista, viene de la extracción, de la apropiación del trabajo de los productores, ¿verdad? Cuando pensamos en la sociedad esclavista es evidente, ¿verdad? La riqueza del amo, la riqueza del dueño de los esclavos es parte del producto del trabajo de los esclavos. Pues el capitalismo funciona básicamente de la misma manera, plantea el marxismo. La ganancia del capital es parte del trabajo realizado por los trabajadores que pasa a manos del capitalista. Pero qué cosa interesante. El capitalismo tiene una característica distinta a las sociedades anteriores, que es la que dijimos ahorita, que es que tiende a desarrollar la productividad
Y cuando desarrolla la productividad, lo hace fundamentalmente reemplazando a los trabajadores con maquinaria, ¿verdad? Todos sabemos ese proceso. Pero la ganancia viene del trabajo, no viene de las máquinas. Entonces, fíjate que Marx está planteando que el capitalismo tiene una contradicción en su interior. Su ganancia viene de la explotación del trabajo. Sin embargo, su tendencia es a reducir el rol del trabajo en la producción, ¿verdad? Es como, para darte un ejemplo nada más, ahora digo yo que yo uso a veces como un automóvil, para explicar esto, es como el motor de la economía capitalista, según Marx, es como un motor de un automóvil que se alimenta con gasolina, ¿verdad? Vamos a suponer que se alimenta con gasolina, pero imagínate un motor que según ese motor se acelera, el flujo de la gasolina que le entra al motor se va cerrando. ¿Qué va a pasar? El motor va a llegar un momento en que el motor se asfixia, ¿verdad? Y se detiene. Esas son las crisis del capitalismo, ¿verdad? Es un motor que se va acelerando y llega un momento en que se asfixia él mismo y entra en una crisis. Y la crisis es la manera, en parte, de resolver el asfixia, ¿verdad? En el motor que yo te dije, pues cuando se para el motor se abre de nuevo la válvula, entra más gasolina y coge velocidad de nuevo hasta que vuelve y se asfixia, ¿verdad? En las crisis del capitalismo, la forma de volver a abrir la válvula es como, bueno, si la ganancia viene del trabajo, pues extraer más trabajo, ¿verdad? Cuando vienen las crisis del capitalismo, ¿qué es lo que se plantea? Hay que reducir los salarios, hay que reducir los beneficios, hay que trabajar más tiempo, ¿verdad? Hay que hacer toda una serie de medidas para que lo que en realidad se está haciendo es aumentando la ganancia, ¿verdad? Aumentando el trabajo que se extrae al trabajador. Por eso es que las crisis del capitalismo siempre son momentos en que el capital viene a la ofensiva. No pueden haber aumentos de salario. Tenemos que bajar los salarios. Y claro, como la crisis del capitalismo implica que algunas empresas cierran, que se despiden trabajadores, aumenta el desempleo, eso es una presión tremenda sobre los que están empleados para resignarse, ¿verdad? Porque si tú sabes que si te botan del trabajo tú vas a conseguir otro empleo seguro, pues tú tienes un poder de regateo fuerte, ¿verdad? Tú le dices al jefe, me tienes que dar un aumento. No me das un aumento, pues chévere, me voy a trabajar a la otra estación de radio que está aquí al lado, ¿verdad? Pero si tú sabes que si te botan de una estación de radio, te quedaste sin empleo porque está todo el mundo buscando trabajo como un loco y te dicen, te vamos a bajar el salario 3 pesos la hora, pues tú dices, bueno, pues chévere, porque para estar en la calle desempleado, me aguanto eso, ¿verdad? O sea que es una presión tremenda. Así que estamos viviendo otra vez más, ¿verdad? Una crisis de este tipo del capitalismo que conlleva una política de austeridad muy fuerte en contra de los trabajadores. No solamente es un ataque directo, porque, por ejemplo, en un momento que las ganancias están cayendo, los capitalistas van a decir, no podemos pagar los impuestos que estamos pagando ahora. Lo sentimos, nos tienen que bajar los impuestos, ¿verdad? Y el presidente o el gobierno les baja los impuestos para que aumenten las ganancias. Pero si el gobierno baja los impuestos, evidentemente no puede pagar el seguro social o no puede pagar los servicios médicos, o no puede pagar programas públicos y por lo tanto hay que limitar esos programas, recortar esos programas públicos, ¿verdad? Que es un ataque a los trabajadores y trabajadoras que reciben esos servicios públicos. O sea, que es lo mismo de otra manera, ¿verdad? Volver a restablecer. Déjame entrar aquí un momento, algo que estaba pensando. Es obvio que las crisis se aprovechan pues para adelantar los propios ajustes que le conviene al capital, ya sea intensificar la explotación de los trabajadores o desmantelar todo un andamiaje de beneficios sociales y demás que han estado ahí tras de luchas y nada. Y hay mucho de manipuleo, de chantaje en estos momentos particulares donde uno ve que, y es lo perverso, de que se nos acusa de haber vivido nosotros una ficción de abundancia cuando en realidad hemos sido irresponsables. Y de momento la irresponsabilidad ya no es de la clase dirigente, sino que hasta en el discurso de muchos economistas uno escucha una especie de regaño colectivo, de que todos somos culpables de haber sido irresponsables al haber aceptado la ficción de la abundancia, cuando en realidad no, estábamos en un país de pocos recursos y demás. Y mucho del discurso que uno escucha es de regaño y de castigo, donde aparte
parte de la resignación que estabas comentando que se nos pide, el resignarnos a esta nueva precariedad, tenemos que también sentirnos culpables porque nosotros somos responsables. Ahora de momento se habla de un todos, de un nosotros, y ahora los sustantivos que nos colectivizan ahora sí abundan en medio de la crisis. Antes no. Antes sí había clases, había separaciones y demás. Y ese aspecto perverso de la conversación reciente con respecto a la crisis económica en Puerto Rico, quizás es lo que inicialmente nos trae a buscar el punto de vista marxista y traerlo al programa, porque como que se extraña ese análisis más completo que tú muy bien estás desarrollando aquí, y que el público también escuche estas otras versiones, porque sin lugar a dudas el marxismo sigue siendo el mejor instrumento de análisis del capitalismo, al punto de que hasta les reconoce, como hiciste ahorita, unos grandes poderes y recursos productivos. No, tú lo has dicho magistralmente. Una de las cosas que a mí más me indigna, por así decirlo, de buena parte de las intervenciones públicas que uno oye cuando se habla sobre todo de la crisis fiscal, es ese elemento moralista, ¿verdad?, de que hemos estado en el derroche y ahora tenemos que ajustarnos los cinturones y ir a la realidad, etcétera. Y ese es uno, a mi modo de ver, es uno de los muchos discursos que tienen como objetivo convencer a la mayoría de la población de que hay que pagar por esta crisis, ¿verdad? De que nosotros tenemos que pagar por esta crisis, de que nosotros la causamos con nuestra irresponsabilidad, como si a usted le hubiesen preguntado si el gobierno de Puerto Rico emitía o no emitía bonos, ¿verdad? ¿Cuándo fue que a uno le preguntaron si era una buena o una mala emisión de bonos? Pero es un mecanismo, como repito, en todas las crisis del capitalismo, en todas, desde la primera que fue en 1825, el capital tiene que de alguna manera convencer a la gente, sea por la fuerza, sea por el miedo, sea por la represión, o sea por el convencimiento, de que ahora tiene que ajustarse a unas medidas de austeridad, bajas en salario, bajas en beneficios, etcétera, etcétera. Y el discurso de que esta crisis es producto de nuestro derroche, de que nosotros no podemos vivir así, de que tenemos que reducir nuestro nivel de vida, es parte de eso. Y de nuevo, hablando por lo menos globalmente, ahorita tenemos que aterrizar en la economía de Puerto Rico, pero globalmente, una manera importante de uno responder a eso es lo que yo te decía. Si tú me dices a mí que hubo un desastre natural y que en Estados Unidos han desaparecido las fábricas y los talleres, o que han muerto los científicos, o que una amnesia borró los conocimientos científicos, o qué sé yo qué cosa, pues está bien, tú dices, estamos pasando por una crisis de escasez. No hay cosas, no podemos producirlas y tenemos que ver cómo nos ajustamos a esto, ¿verdad? Si de pronto uno cae en una isla desierta y no hay recursos, pues no se ajusta, uno va a pretender vivir en la isla desierta como vive en su casa, ¿verdad? Uno se ajusta al nivel de vida que va a ser posible en esas condiciones de escasez que hay ahora en la isla desierta. Pero ¿por qué razón los seres humanos hoy en día tienen que tener peores servicios médicos que el año pasado? O tener peor nivel de vida que el año pasado. Si ahí están las fábricas, y ahí están los talleres, y están las medicinas, y están las empresas farmacéuticas, y están todos los aparatos necesarios para poder vivir bien. ¿Por qué no vivimos bien? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón ahora menos educación? ¿Por qué razón ahora menos servicios médicos? ¿Por qué razón ahora menos vivienda? ¿Por qué razón ahora menos consumo positivo? Porque hay algunos consumos, estoy de acuerdo que es mejor eliminarlos, pero consumos defendibles, vamos a decir. ¿Por qué razón menos? Si no hay ninguna razón para que estemos en austeridad, hay ninguna razón técnica, material. La razón es, hay un sistema aquí que no está funcionando. Pero ciertamente, y si tú quieres, y si queremos, ¿verdad?, hacer hasta más, yo te diría dos cosas, y una que va por lo que decía él. Una de las, lo que hemos estado viviendo, que sería el segundo elemento, yo te dije primero hablar del capitalismo en general, más concretamente, nosotros hemos estado viviendo una época particular del capitalismo, ¿verdad? No es el capitalismo en general, es cierto capitalismo. Y el capitalismo que nosotros hemos estado viviendo durante las últimas décadas en el mundo, no solo en Puerto Rico, es el capitalismo que ha pretendido con ciertas políticas salir de su crisis. Y esas políticas son las que por lo general se les conoce por ahí como las políticas neoliberales, ¿verdad? Que conllevan todas estas cosas que yo he dicho, la privatización, la eliminación de programas sociales, los ataques a conquistas históricas de los trabajadores, todas esas políticas
y la reducción del gobierno. Y la reducción del gobierno, y el descrédito del gobierno como entidad reguladora. Una de las medidas, sí, la lógica del neoliberalismo es regresar, se llama neoliberalismo porque se plantea un regreso al liberalismo clásico del siglo XVIII, imagínense, de Adam Smith y Ricardo por allá, que planteaban lo que ustedes conocen, ¿verdad? Que el gobierno se retire de la reglamentación económica y que la lógica del mercado misma va a generar el desarrollo económico, vamos a decir, espontáneamente. Y bajo esa visión, pues se eliminan todo tipo de reglamentación, todo tipo de control, todo tipo de medida que redistribuye la riqueza. Y lo que hemos vivido a partir del 2008 ha sido precisamente la crisis de esas políticas, ¿verdad? Que se habían implementado de esa situación. Y bueno, hay una ironía en Puerto Rico con respecto a eso que tiene que ver con lo que decía el discurso moralista, pero creo que hay una pausa ahora, así que yo te lo digo cuando volvamos, la ironía, acuérdame. Muy bien, entonces venimos con una pausa y regresamos con Rafael Bernabe en unos minutos. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar ahora, no te vengas a cohibir. Somos hijos de Aguaybana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico y para el mundo, al ritmo del baile y la música repicando. Todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Los protagonistas de las artes de la representación y los medios audiovisuales tienen su espacio en Ecos e Íconos. Conoce a los artistas que han trascendido el tiempo a través de sus aportaciones artísticas. Descubre a los nuevos exponentes de la escena en el teatro, la danza, el cine, la radio, el videoarte, la televisión y la web. Ecos e Íconos, sábados a las 3 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a Puerto Crítico y estamos aquí con Rafael Bernabe, quien nos estaba hablando un poco sobre diferentes aspectos de la crisis del capitalismo actual o el capitalismo neoliberal. Hablaba Miguel de cómo hay toda una ideología moralista que le echa la culpa a la gente por supuestamente gastar demasiado, no ahorrar, y hay un énfasis muy grande en lo que han llamado la responsabilidad individual, donde nadie ahorra y todo el mundo gasta. Además de eso, hay unas políticas neoliberales muy claras que se han venido a practicar desde las últimas décadas y cada vez están llevándose a cabo de una manera mucho más agresiva, o por lo menos aquí en Puerto Rico se siente de esa manera. Por ahí vamos, Rafael. Sí, mira, y ahí hay muchas ironías que son buenas de discutir. Primero, está constantemente culpar a la gente porque gasta demasiado y que ese es el producto de la crisis. Si tú lees a Krugman, por ejemplo, como yo te decía, él, que no es marxista, pero es suficientemente lúcido para darse cuenta de esto, él dice, eso es absurdo. Estamos en una crisis económica. Mi consejo a la gente, si queremos salir de la crisis económica, salga y cómprese algo. No usted deja a los chavos en el banco, no está ayudando a que la economía crezca, a que la economía se muera, a que se mueva, ¿verdad? Usted salga y cómprese algo. Ponga a circular el Exacto, capital. Vaya y cómprese algo. O sea, esta ideología moralista de que el problema de la crisis es que la gente no gasta,
O sea, que yo estoy pelado y no estoy comprando libros, debo irme a comprar un libro. Y él dice, si la gente está pelada y no pueden comprar libros, denle un préstamo para que vaya y compre el libro, porque así es que la economía va a recuperarse, porque él dice, toda esta ideología de que estamos en crisis, por lo tanto vamos a ahorrar y por lo tanto no le prestamos a nadie, lo que hace es profundizar la crisis cada vez más. Él da un ejemplo magnífico, él da un ejemplo perfecto. Él dice, durante la década del 30, en los Estados Unidos, toda la década del 30 fue el martirio y el calvario de la depresión económica. La depresión económica que provocó sufrimiento a miles, millones de personas y no se pudo vencer la dichosa. Empezó la guerra en 1939 y en 8 meses, 9 meses se acabó la depresión. Se acabó la depresión. ¿Por qué? Porque con toda la inversión económica. Exacto, porque el Estado dijo, aquí hay una emergencia, hay que poner todo el mundo a producir, ¿verdad? Aunque sea armamento, todas las cosas que hay que producir, y se acabó la depresión. En 8 meses, lo que no habían podido solucionar en toda una década se acabó, inmediatamente, sin problemas, rápido. Todo el mundo trabajando, todo el mundo con un salario, todo el mundo consumiendo lo que necesita. Y se salió de la depresión. Dice, si lo podemos hacer porque hay una guerra, porque no lo podemos hacer en la paz. O sea, sí, porque no podemos simplemente decir vamos a producir lo que necesitamos y ya. Claro, para tú poder hacer eso tienes que tener la disposición de imponerle a las grandes empresas una agenda económica. Y ahí es que te iba a decir las dos ironías que te iba a decir. La primera es que durante todas estas 3 décadas que hemos vivido nosotros ha sido la prédica de la empresa privada, ¿verdad? De que la empresa privada lo soluciona todo, de que tenemos que ponerlo todo en manos de la empresa privada, de que la competencia en el mercado entre las empresas privadas va a generar desarrollo económico, de que todo el mundo tiene que arreglárselas en el mercado, ¿verdad? Vamos a quitar todas estas ayudas, vamos a quitar todos estos apoyos, porque eso lo que genera es dependencia, que esa es otra cosa que hay que discutir también, esta ideología que hay en Puerto Rico, de que todos los problemas vienen de la dependencia, que eso lo cogemos ahorita, pero vamos a eliminar todos estos apoyos que puedan haber a la población y a las empresas para que todo el mundo compita y que el mercado decida, como decía un gobernador de Puerto Rico hace unos años, me acuerdo, que el mercado decida, ¿verdad? Y los que hagan malas inversiones, que paguen las consecuencias, y los que hagan buenas inversiones saldrán ganadores, ¿verdad? Y el mercado es el mejor juez de qué es bueno o qué es malo para la economía. Cuando estalla la crisis en el 2008 y están todos los grandes bancos de Wall Street, y no solo los de Wall Street, al borde de la quiebra. ¿A dónde van? Al Estado. Exacto, al borde de la quiebra. Esa ideología de que el mercado decida, de que la competencia decida, se la pusieron en el bolsillo y fueron al gobierno federal y plantearon, ustedes nos tienen que rescatar. Porque como dice en inglés, we are too big to fail. Somos demasiado grandes para ir a la bancarrota. Y tienen razón, porque si ellos se iban a la bancarrota, se va a la bancarrota toda la economía de Estados Unidos, ¿verdad? Así que el Estado maldito, el Estado que lo que promueve la ineficiencia, es el que tiene que intervenir y rescatar a los bancos. Te doy un ejemplo nada más que nos toca de cerca. El Banco Popular de Puerto Rico le dan en ese momento $900 millones como parte del plan de rescate de toda la banca de Estados Unidos, $900 millones para que ese banco sobreviva, ¿verdad? Al Banco Popular. Al Banco Popular. Son detalles que siempre hablamos en los bancos de afuera, de bancos afuera. El Banco Popular. El Banco Popular, ¿verdad? Y así, si van en Puerto Rico le dan menos, pero creo que son como 500 millones. 900 millones de dólares. O sea, cuando estas empresas privadas dicen, no, nosotros somos eficientes, estamos sobreviviendo, ¿verdad? Tenemos grandes inversiones, están ahí porque el Estado les ha dado una manota cuando ha sido necesario esa situación. Y nosotros, ¿verdad? Nuestra posición no es que nos opongamos a eso. Yo no me opongo a que rescaten los bancos, porque si no rescatan los bancos y los bancos colapsa la economía, y lo primero que van a sufrir las consecuencias van a ser los trabajadores y trabajadoras que vamos a estar en una situación como la década del 30. Lo que nosotros sí planteamos es, si el gobierno rescata a los bancos, entonces el gobierno debe tener por lo menos injerencia en lo que hacen los bancos, ¿verdad? Porque si el gobierno rescató al Banco Popular y el gobierno rescató a Lehman Brothers y el gobierno rescató a todas las grandes empresas allá en Wall Street, entonces el gobierno federal o el gobierno de acá o el gobierno que sea debe tener el derecho a decir, bueno, yo los estoy rescatando a ustedes, pero ustedes ese capital que ustedes tienen ahí, que está sobreviviendo gracias a mi ayuda, ustedes lo van a invertir de esta manera.
y ustedes lo van a invertir de aquella manera, y ustedes van a recortar las ganancias que ustedes reparten a sus accionistas de esta manera, y ustedes van a seguir estas políticas. Rafael. Y entonces, por lo tanto, rescatar, claro que sí, hay que rescatar la economía, pero no rescatarla para que se sigan enriqueciendo unos pocos a costa de la mayoría, rescatarla para reorganizarla. ¿Verdad? Te escucho. Y mira, es interesante porque me parece que reivindicas el Estado y frente a todos unos discursos que lo demonizan. Interesantemente, cuando uno mira las diferentes protestas que se han estado manifestando a través del mundo, desde los Occupy, los indignados, etcétera, etcétera, que se dan por diversas razones, pero sí podemos decir que hay una razón común entre muchas de ellas, y entre la gran mayoría es ese abuso del 1%, digamos, contra el resto de la población, y tiene que ver con esa hiperconcentración del capital. Es interesante que mucha de estas luchas, digamos, y resistencias vienen con un discurso o están acompañadas con un discurso que en vez de reivindicar el capital, el Estado, también lo critican y muchas veces no se integran a unas luchas que son, digamos, históricamente marxistas también, que son meterse a luchar por el Estado, y han venido a surgir todos unos nuevos perspectivas que también se llaman así neocomunistas, etcétera, pero que saltan, digamos, deciden hacer nuevas formas de vida más allá del Estado o más acá del Estado, sin meterse en los procesos electorales, etcétera. ¿Cuál es tu postura frente a estas, digamos, primero, dos cosas? Cuando tú dices que yo reivindico el Estado, ¿verdad? Ciertamente, yo diría más bien que estoy reivindicando la intervención pública, ¿verdad? La intervención pública en el proceso económico, que tiene que conllevar también, si va a ser una intervención pública que responda a los intereses de la población, tiene que conllevar también una transformación del Estado. Porque, como te dije, el Estado intervino cuando Bush, ni siquiera Obama, cuando Bush, el Estado intervino para rescatar a estas grandes empresas. Cierto. Entonces, no es cualquier intervención del Estado la que uno quiere. Yo quiero otra intervención del Estado. Y otra intervención del Estado va a conllevar, en buena medida, una transformación del Estado, porque el Estado como está ahora, en un país como los Estados Unidos, está controlado de arriba abajo por unos intereses que son esos intereses que estamos hablando, hasta el punto de que una presidencia como la de Obama no ha podido hacer nada. Hay quienes, ¿verdad? Puede haber debate si él quiere o no quiere hacerlo, pero lo que sea que quería hacer, que fuera muy distinto a lo que había antes, no ha podido, porque eso es una pared lo que hay ahí. Y para empezar a cambiar eso, tienen que haber movilizaciones desde abajo, ¿verdad? En ese sentido, yo no veo una contradicción entre estas luchas que se están dando en diferentes lugares, porque sin esas movilizaciones desde abajo, sin esas protestas desde abajo, lo que se hace arriba en el Estado no va a cambiar. Si tú miras, por ejemplo, esta crisis y la comparas con la crisis de la década del 30 en los Estados Unidos, es una situación muy distinta. Mucha gente pensaba que Obama iba a ser el Roosevelt de esta depresión, ¿verdad? Iba a ser el equivalente de Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, que reconoció el derecho de los sindicatos a organizarse, que estableció la primera ley de salario mínimo, la ley de 1938, que creó el seguro social, que empezó a crear lo que hoy llamaríamos los primeros elementos del estado de bienestar en los Estados Unidos. Así que él responde a la crisis con una serie de medidas progresistas que ayudan un poquito a la redistribución de la riqueza. Pero eso es producto de que en Estados Unidos, en la década del 30, hay un gran resurgir del movimiento sindical. En los Estados Unidos, en la década del 30 es una época de grandes huelgas, es cuando se organiza la industria del automóvil, cuando se organiza la industria del caucho, se organiza la industria del acero, ¿verdad? Cuando se dan las grandes huelgas de ocupaciones de fábrica, cuando se dan grandes rebeliones o protestas muy violentas de los agricultores que estaban en crisis también. Entonces el gobierno sabe que tiene que hacer algo porque si no lo que viene es algo más radical todavía. Pero desgraciadamente en este momento esa no es la situación, por lo menos en los Estados Unidos en términos generales. Y por lo tanto el gobierno de Obama, aunque quisiera hacer cambios, realmente no tiene mucho en qué apoyarse en esa dirección. Así que cualquier movimiento que vaya en la dirección de protestar, de criticar, de atacar la estructura existente, yo creo que es positivo. En el caso de Occupy Wall Street,
yo creo que tenía un elemento dos cosas muy positivas. Una, que identificaba claramente el enemigo, Wall Street, ¿verdad? No son los republicanos, no es una definición ideológica, no. Esta gente que controla el dinero y el capital, esta gente son los culpables de la crisis en que estamos nosotros. Y segundo lugar, no tenían confianza, y en eso yo creo que están correctos también, en los dos partidos tradicionales. Tenemos que hacer esto fuera de las estructuras de partido. Su debilidad, y en eso estoy de acuerdo contigo, es que no tenían muy claramente un programa positivo. Estamos en contra de Wall Street, estamos hartos de lo que existe, no confiamos en los dos partidos tradicionales, pero no queda muy claro entonces qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? ¿Cuál es la propuesta? Porque tiene que haber una propuesta, y en la medida que hay una propuesta, tú vas a necesitar a alguien que la ponga en vigor, y ahí vas a tener que bregar, aunque no te guste, con el Estado, vas a tener que bregar con el gobierno, aunque sea un gobierno que tú transformes, pero algún tipo de estructura va a haber, porque no creo que sea solución tú irte a una comuna aparte a tratar de sobrevivir, porque eso pues deja el capitalismo igual y feliz y contento, no va a ayudar a transformarlo. Pero yo creo que el hecho de que de pronto alrededor del mundo, en Grecia y en España y en Estados Unidos y en tantos lugares del mundo, en los países árabes del norte de África, ahora en Turquía, en las luchas que se están dando allí, que en tantos lugares, ¿verdad?, estén explotando de diferentes maneras formas de resistencia, es positivo y es indicativo de que estamos en una crisis global. Te dije, es una crisis global del capitalismo y la resistencia va a surgir en todos lados y claro, va a surgir de acuerdo a las particularidades de cada lugar y no va a surgir en todos los lugares a la misma vez. Pero quería entrar ahora, si me permiten, perdí un momento la transmisión y no tuve acceso a la pregunta de Juanqui reciente, pero quería lanzar algo antes de que nos quedemos sin tiempo en el programa. Y voy a empezar por una línea un tanto autobiográfica. O sea, yo me crié en un hogar, padre independentista, fuerza intelectual dentro de las discusiones familiares, con una formación cooperativista extraordinaria y un historial de participación y demás, y me acostumbré, digamos, a escuchar la perspectiva marxista en el análisis de todos los asuntos públicos en Puerto Rico. O sea, se me hizo algo familiar dentro de mi formación, digamos, privada y demás. Ahora, y uno agradece, obviamente, tenerte en el programa, tener la perspectiva marxista y a la misma vez reconoce lo invisible de esa perspectiva ahora mismo en los medios de comunicación en Puerto Rico, en la discusión que se está dando. Esa invisibilidad, nos podemos poner aquí en plan conspiracionales, es parte del mismo esfuerzo del capital, de que no haya voces críticas que borren su argumento central y demás, o podemos ponernos en otra línea de argumento, que es que esa invisibilidad quizás se está promoviendo desde el propio corazón de los segmentos más liberales, digamos de orientaciones marxistas dentro de nuestra comunidad política en Puerto Rico. O sea, ¿hasta qué punto el punto de vista marxista no ha encontrado un espacio de cierta comodidad en ser minoría, en limitarse a ser la fuerza oprimida y esta especie de granoleo, de subjetividad poética del martirio y de la víctima? ¿Hasta qué punto eso no es una invisibilidad discursiva que se está promoviendo desde los propios sectores intelectuales del marxismo? Y obviamente me quito el sombrero frente a ti, Bernabe. Sé que estás cambiando ese estado de las cosas, pero quisiera provocar un poco en ti una reacción frente a lo que pudiera ser, pues, una crítica a la manera como, entre comillas, la izquierda participa o decide no participar de los debates públicos. Eso es lo primero. Y lo segundo que quería traer era hasta qué punto el objetivo mismo de mucha de la retórica marxista en Puerto Rico o del discurso marxista no plantea el servir de obstáculo, digamos, al sistema, y que el propósito es que caiga todo. Y hasta qué punto esa caída de todo el andamiaje social no es algo que tiene desperfectos éticos que habría que cuestionar aquí. O sea, es la misión del discurso marxista en Puerto Rico que fracase todo. ¿Cómo insertarlo dentro de un sistema que es eminentemente capitalista y que requiere cambio? ¿Cómo insertarlo desde una óptica que no sea simplemente estar jeringando, causando problemas, obstaculizándolo? O sea, ¿cómo se suma uno desde una perspectiva marxista a un sistema con el cual hay unas graves objeciones
que es el capitalismo y la versión criolla que tenemos en Puerto Rico. La pregunta es larga, pero quisiera escuchar. Sí, hay dos preguntas ahí, sí. Por lo menos según yo lo veo. Mira, la primera pregunta, mi reacción sería que yo creo que habría que hacer una distinción entre la izquierda en Puerto Rico, entre lo que llamamos la izquierda en general y el marxismo. O la intelectualidad crítica, vamos a decir, que incluye la izquierda y el marxismo. ¿Por qué razón? Porque a mi modo de ver, desde por lo menos la década de 1990, uno puede coger quizás simbólicamente la caída de la Unión Soviética como el momento, pero desde antes yo diría, el marxismo ha sido cada vez más una minoría dentro de la minoría. Es decir, yo hace bastante tiempo que ¿cómo te lo explico? Hasta la década del 80, uno podría decir más o menos que la izquierda puertorriqueña, el independentismo puertorriqueño, la intelectualidad crítica puertorriqueña, el que más o el que menos estaba identificado con el marxismo. De 40 variantes que hay, ¿verdad? Y todo lo demás, pero más o menos es un universo intelectual, político, que uno puede asociar con el marxismo. A partir de finales de la década del 80 y principios de los 90, ese espacio yo creo que se descompone, por decirlo un poco simplistamente, y hay una fuga muy grande de sectores de ese ámbito en dos direcciones. Una recuperación de una especie de nacionalismo de izquierda que se refiere cada vez menos es socialista, pero el socialismo es como una cosa, ¿verdad?, por allá, muy lejana, no es un referente diario, no es el referente básico. A veces alguna gente lo llama neonacionalismo, soberanismo, etcétera. No los estoy criticando, simplemente estoy constatando, ¿verdad?, que es una corriente que no se interesa en hacer un análisis marxista de la realidad puertorriqueña o de la economía puertorriqueña. Tú puedes buscar, no existe, desgraciadamente, ese proceso. Y el otro sector, muy grande, se va por el camino de que, a falta de mejor nombre, podemos llamar el posmodernismo o el posmarxismo, ¿verdad? En la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, hoy deben haber 3 o 4 marxistas. Todos los demás se consideran posmarxistas o posmodernos o postilustración, o algunos son nacionalistas, neonacionalistas y otras vertientes. Pero realmente el marxismo como tal, por razones propias o ajenas, se ha convertido en una tendencia muy minoritaria y yo diría muy delimitada, ¿verdad? Lo que se hablaba en Puerto Rico en un momento dado era, y en otros países también, la muerte del marxismo, la muerte del socialismo, ¿verdad? Nosotros los que insistimos en hablar de Marx y el marxismo éramos los dinosaurios. Nadie quería hablar de eso no sirve para nada, eso ya está superado, eso es un vestigio de otras épocas, ¿verdad? Esa es la ideología predominante, no en la sociedad, en la izquierda, vamos a decir, ¿verdad? En muchos sectores de la izquierda, sobre todo la izquierda, vamos a decir, intelectual, teórica, era que el marxismo está pasé, ¿verdad? Y yo era uno de esos dinosaurios. Como dice Juanqui, nada mejor que una crisis del capitalismo para revivir el marxismo, ¿verdad? Porque cuando hay crisis del capitalismo, ahora todo el mundo se acuerda de Marx, ¿verdad? Ahora todo el mundo se acuerda de Marx. Hay codependencia ahí. Sí, todo el mundo se acuerda de Marx, todo el mundo de que inmediatamente hay una crisis del marxismo, rápido, adiós, ¿qué dijo Marx sobre esto, verdad? Porque Marx habló de esto, que este sistema iba a acabar en una crisis, y de nuevo revive el interés por Marx, y es bueno que así sea. Pero en ese sentido, yo diría que vamos a decir, los marxistas en Puerto Rico hemos sido una minoría muy pequeñísima durante las últimas 2 décadas, y no sé si vamos a decir, yo tengo grandes críticas a la izquierda puertorriqueña, pero no creo que haya que pensar que el marxismo mismo es el que se ha vamos a decir, ubicado en una posición de víctima que no quiere salir de esa. Yo creo que más bien la situación de los marxistas en Puerto Rico en las últimas 2 décadas ha sido un poco tratar de sobrevivir en contra de la corriente, tratando de seguir haciendo un trabajo político. Trabajo político, ¿verdad? Porque el marxismo tiene una característica que yo creo que es muy buena, pero que lo hace más retante, que es una doctrina teórica, pero que a la misma vez, si uno es consistente con ella, no puede ser simplemente académica, tiene que estar vinculada a un trabajo de transformación política. Entonces,
con todo, no estoy criticando, ¿verdad? Pero un biólogo puede trabajar en su laboratorio felizmente y es el cónsono con su disciplina, trabajar en su laboratorio todo el tiempo, pero no es cónsono con la práctica o el pensamiento marxista estar simplemente trabajando en el laboratorio universitario todo el tiempo, hay que estar haciendo un trabajo político. Ahora, el otro punto que tú traes relacionado con esto es, sí, mucho más complicado y mucho más retante, me parece a mí, porque yo creo que la izquierda puertorriqueña hace dos cosas, incluso la izquierda socialista, incluso nosotros los socialistas, ¿verdad? Hablando ahora de mí mismo, como tú dices, biográficamente, los marxistas, hacemos dos cosas muy bien y lo hacemos sistemáticamente. Una es oponernos y luchar, muchas veces con éxito, no siempre, contra las cosas terribles que hace el capitalismo, ¿verdad? Imponen una cuota de $800, nos oponemos y luchamos. Quieren privatizar alguna empresa, nos oponemos y luchamos. Quieren construir un condominio en la zona marítimo terrestre, nos oponemos y luchamos, ¿verdad? O sea, tenemos claro, estas cosas son malas y estas cosas hay que detenerlas y nosotros estamos opuestos. O sea, como oposición somos buenísimos, somos duros. No somos tan buenos como debiéramos ser, pero por lo menos tenemos claro. Estamos en contra de esto, vamos a luchar en contra de esto, lo vamos a detener. Van a hacer un gasoducto, va a ser un desastre ecológico, lo vamos a detener. Quieren privatizar la telefónica, vamos a luchar en contra de eso, la privatizaron de todas maneras, pero luchamos contra eso. Pusieron una cuota de $800, luchamos en contra de eso. Así que luchar contra las consecuencias del sistema, eso está claro. Y la solución definitiva a todos estos problemas, sabemos que es la abolición del capitalismo y crear una sociedad distinta. Así que lo inmediato, detener lo terrible del sistema, está claro. Y la solución definitiva en algún momento está clara también, crear una sociedad distinta. Ahora, ¿cómo llegamos de las luchas de oposición actuales, la lucha contra el gasoducto, cómo llegamos a la transformación social esa profunda que queremos? Ese puente, ¿verdad? Eso que conecta lo inmediato con aquel objetivo. ¿Cuál es el programa para llegar desde aquí hasta allá? ¿Cuáles son las propuestas para llegar desde aquí hasta allá? Eso es lo que nosotros no tenemos. Realmente no tenemos. Y ahí es que tenemos que trabajar. Porque eso implica lo que dice Miguel, que es cómo elaboramos un programa que parta de lo que existe. Porque no puede partir de lo que no existe. Tiene que partir de la realidad existente y de lo que piensa la gente ahora y de lo que la gente quiere ahora. ¿Cómo partimos de algo de lo que existe para plantear algo distinto? Tiene que ser un programa que está a la misma vez con los pies dentro del sistema, ¿verdad? Que tiene que plantear cosas que sean posibles ahora dentro del sistema, pero que también tienen que ser cosas que nos vayan llevando más allá del sistema, ¿verdad? De este sistema. Entonces, ahí es que hay un reto intelectual y político muy grande, ¿verdad? ¿Qué propuestas nosotros vamos a hacer para que empecemos a caminar de donde estamos ahora a donde queremos ir? Pero eso implica, en cierta medida, trabajar. O sea, por ejemplo, tú no puedes simplemente decir la legislatura es un instrumento de la burguesía, yo no voy a estar en la legislatura, yo no voy a promover legislación porque la solución es el socialismo. Bueno, así nunca va a llegar el socialismo. Tú tienes que plantear, no, hay unos problemas inmediatos y tenemos que hacer legislación para bregar con esos problemas inmediatos. Ahora, si tú simplemente haces legislación, pues te puedes quedar en los problemas inmediatos y nunca ir más allá. O sea que tienes que hacer legislación, pero también tienes que impulsar a través de esa legislación y de la movilización propuestas que te lleven más allá del sistema actual. Entonces, pues ahí, ciertamente, la izquierda tiene un trabajo tremendamente grande por delante de cómo diseñamos políticas y programas y propuestas, que no sea simplemente decir estamos en contra de la privatización y que no sea simplemente decir la solución es el socialismo, sino un programa de transformación del país. Y ahí y recuperar un proyecto de educación política, porque en mi experiencia yo fui un homeschool en ese tema, o sea, yo tuve esa educación política en la casa desde pequeño, pero el país no está teniendo eso. O sea, yo creo que uno de los problemas graves de la izquierda es que se ha perdido ese proyecto de educación política. Y eso pues se ve una diferencia obviamente en tu proyección y en cómo tú como académico y como candidato en lo que has decidido convertir en tu agenda, y eso pues destaco que eres una excepción en esa crítica. Sí, no, y eso es un problema difícil de ir superando porque históricamente en muchos países del mundo y en Puerto Rico también en otros momentos
uno de los mecanismos, por ejemplo, para esa educación política ha sido la existencia de organizaciones de diversos tipos que permiten proveerla. Por ejemplo, los sindicatos. Si tú tienes un movimiento sindical grande que agrupa a la mayoría de los trabajadores del país, pues ahí tú, o por lo menos una minoría importante, pues ahí tú tienes un mecanismo de educación sindical, de educación social, de movilización, todo un aparato, ¿verdad?, que va surgiendo y que existe para esos fines. Hoy en Puerto Rico, el 1% o menos de los trabajadores del sector privado están sindicalizados. Eso quiere decir que el 99% no tienen una organización sindical, para no hablar de una organización política que les dé. Y entonces, pues, y vivimos en una situación en la cual lo menos que se fomenta por la vida que llevamos, ¿verdad?, que llevamos en este sistema es el estudio, ¿verdad? Nosotros vivimos en unas estructuras sociales en las cuales la mayoría de la gente tiene poco tiempo libre, y el poco tiempo libre que tiene ya está estructurado en cierta medida para cierto tipo de actividad, ¿verdad? Tú vas a ver televisión, vas a oír radio, vas a oír, donde la mayoría de las cosas no son conducentes a el análisis sistemático de los problemas sociales. A mí me gusta mucho el deporte, me encanta sobre todo el béisbol, y a mí realmente me sorprende lo siguiente, y es que tú ves un juego de pelota o cualquier deporte y tú ves las horas que se dedican en la televisión, las horas, no los minutos, las horas que se dedican en la televisión a analizar con el mayor detalle posible lo que sucede en un juego de pelota, o lo que sucede en una serie final del NBA, o lo que sucede o sucedió en una pelea de boxeo. Se analizan todos los ángulos, que si el entrenamiento, que si lo que pasó, que si las estrategias de las diferentes partes, que si la trayectoria de los dos equipos, que si las decisiones que tomaron los managers en diferentes momentos. Y para analizar la crisis económica de Puerto Rico, nada, ni un minuto. O sea, no, tú dices, pero ¿cómo es posible, verdad? Y no te digo solo eso, te digo cualquier problema importante que hay en el mundo. O sea, el problema del Medio Oriente, el problema de que todos estamos oyendo constantemente, la guerra de Afganistán, la guerra de Irak. Pues tú oyes las noticias que te tiran, ¿verdad? Pero tú realmente ver un análisis o diversos análisis, diversos puntos de vista, un debate sobre qué es lo que está pasando ahí, nada, por ningún sitio. Tú tienes que buscarlo por tu cuenta en algún lugar donde lo encuentres. Porque en los medios de comunicación, normalmente, a diferencia de este programa, no te lo ofrecen, ¿verdad? Y sin embargo hay otras cosas, y yo lo digo el deporte porque es evidente que el problema no es que la gente no tenga ni el tiempo, ni la capacidad, ni el deseo de entender las cosas, porque tienen la capacidad de sentarse y analizar algo larguísimo tiempo en todos sus detalles y todos sus aspectos, ¿verdad? O sea que el problema no es ese. Y yo creo que si tú ofrecieras, ¿verdad? Y ahí de nuevo vuelvo a los sindicatos. Tienes unos sindicatos que tienen recursos económicos, pueden tener programas de televisión y pueden tener programas de radio, claro, en los cuales de una manera amena, interesante, porque tampoco es, ¿verdad?, una conferencia ahí aburrida que nadie entienda, de manera amena, de manera interesante, de manera dialógica, de manera pedagógica, como todos los medios que sean, explicar, ¿verdad?, lo que es la crisis del capitalismo, explicar lo que es las salidas a las crisis del capitalismo, explicar por qué hay una crisis económica, cuál es su naturaleza, qué es lo que está pasando. Y yo creo que a la gente le interesa saber. Yo doy clases en la UPR y yo a veces hablo, ¿verdad?, converso con los estudiantes y les digo, ustedes estamos en crisis, ¿verdad? Yo les digo, estamos en crisis, el país está en crisis y la economía está en crisis. ¿Qué es la crisis? Explíquenme, ¿verdad? ¿Qué es la crisis? Porque vivimos todo con este monstruo que nos acecha, ¿verdad? La crisis, pero nadie sabe lo que es la crisis. Sabemos que estamos en crisis, las cosas están malas. ¿Y por qué están malas? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ¿verdad? ¿Qué pasó? Vino un huracán y lo destruyó todo. ¿Por qué están malas las cosas? ¿Qué fue lo que hizo que las cosas estén malas? Entonces, realmente nunca nos hacemos esa pregunta, y cuando tú haces la pregunta la gente quiere saber. La gente dice, sí, por favor, explíqueme por qué es que es tan mala, porque la verdad que yo no sé. Y una de las maneras que este sistema se reproduce es que uno se resigne, ¿verdad? Que uno acepte todas las cosas que están malas como si fuesen hechos naturales, ¿verdad? Vino un huracán y igual que vino la crisis y se llevó todo por el medio. Y nosotros no queremos resignarnos. Sin embargo, tenemos que terminar muy, muy, muy pronto este programa. Yo por mí, obviamente, no le haría caso a la dictadura del tiempo.
y nos quedaríamos hablando aquí por lo menos por 2 horas, porque hay tanto que hablar. Habían tantas y tantas preguntas que teníamos, no solamente sobre lo que ya hemos estado hablando, sino el trabajo intelectual de Rafael Bernabe y todas sus preocupaciones, pero nos tenemos que ir. Sin embargo, yo quisiera una última preguntita, si me la puedes contestar, Rafael, en un corto tiempo, tampoco al estilo soundbite, como aprendiste muy bien durante ese proceso eleccionario. Pero precisamente hablando del proceso eleccionario, yo me imagino que estuviste recorriendo a todo Puerto Rico, desde la A hasta la Z, y que viste muchas cosas que tal vez no habías experimentado anteriormente en tu vida. Me pregunto, la experiencia de la campaña en sí y las diferentes realidades que componen este pluriverso que llamamos Puerto Rico, ¿han tenido algún efecto en tu reflexión sobre lo que piensas, en tu análisis, digamos, marxista, más allá de marxista, de tu análisis sobre la realidad de Puerto Rico, que tal vez haya cambiado de lo que pensabas antes, o que has reafirmado, o algunos detalles que te han llamado, digamos, la atención? Bueno, serían muchísimas cosas que se podrían mencionar. Yo creo que una de las cosas que te impone una campaña como esa es aprender a hablar de manera distinta, positiva y negativamente. El lado negativo es, como tú dices, en los medios, que a veces te preguntan cómo usted va a solucionar la crisis económica de Puerto Rico, tiene 1 minuto, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué voy a decir yo en 1 minuto para arreglar la economía de Puerto Rico? Pero lo que sí es bueno es que te obliga, esto quizá regresa a una cosa que estábamos mencionando anteriormente, tú te das cuenta de que la izquierda, ahora digo yo, por eso como estamos hablando ahorita, a veces somos un gueto muy cerradito, tenemos un lenguaje muy nuestro, que nos entendemos muy bien entre nosotros, y a veces pensamos que todo el mundo habla igual, que todo el mundo usa los mismos términos, etcétera. Te voy a dar los ejemplos concretos porque me gusta hablar concretamente para que la gente entienda. Cuando estábamos empezando la campaña, yo varias veces, algunas de las primeras intervenciones que yo hice, yo hablé del neoliberalismo, las políticas neoliberales, estamos en contra de las políticas neoliberales. Los compañeros de campaña me dijeron, el comité de campaña, que éramos 3 o 4 que nos reuníamos muy a menudo, ellos me dijeron, cuando tú hablas de neoliberalismo, ¿tú piensas que la gente entiende lo que tú estás hablando? Porque yo sé lo que es y tú sabes tú sabes lo que es, pero la gente por ahí probablemente va a pensar que es el nuevo liberalismo. Y nosotros no estamos en contra del liberalismo. El liberalismo es una cosa buena. ¿Por qué estamos en contra nosotros del liberalismo? ¿Verdad? O sea, te obliga a pensar cómo la persona va a oír, no cómo tú lo estás lanzando. Y por eso yo, de un momento en adelante, bastante tiempo en la campaña, no utilicé el término liberalismo casi nunca, a menos que pudiera explicar, ¿verdad? Si fuese una presentación que podía explicar qué yo quiero decir con la palabra. Yo hablaba de privatización, yo hablaba de reducción de salarios, yo hablaba de desreglamentación, yo explicaba concretamente qué yo quería decir con la palabra neoliberalismo. Otro ejemplo fue, quizás hasta más dramático, las leyes de cabotaje. Puerto Rico hablamos tanto de las leyes de cabotaje y nosotros tenemos, ¿qué es eso? ¿verdad? Sí. Y un compañero me pregunta, mira, la mayoría de la gente en Puerto Rico quizás no sabe lo que es la ley de cabotaje. O sea, si tú hablas de la ley de cabotaje, explica qué es lo que estás explicando, no supongas, ¿verdad? Y no es que la gente sea bruta ni nada por el estilo, es que si no han tenido oportunidad de estudiarlo, uno no nace sabiendo lo que son las leyes de cabotaje, ¿verdad? Así que entonces uno aprende a tratar de explicar las cosas de una manera distinta para que el mensaje pueda, ¿verdad?, para comunicarse efectivamente. El otro elemento que yo te diría que a mí me impresionó más, y yo lo he ido reflexionando un poco, es el siguiente, y va a sonar muy marxista esto, pero esto confirmó muchas cosas. Okay. Durante la campaña yo detecté esto, y yo creo que incluso es aquí la primera vez que lo digo así en público. Qué bueno. Yo fui a una gran cantidad como candidato a la gobernación, a ti te invitan a todo tipo de convención, de empresarios, de comerciantes, de dueños de hoteles, de dueños de hospitales, ¿verdad? Básicamente asociaciones de grandes empresas o de grandes empresarios.
y a la misma vez tú hablas con grupos comunitarios, con grupos que no son ni grupos comunitarios, gente que se reúne para oír lo que tú tengas que decir, con sindicatos, con estudiantes, con amas de casa, con todo tipo de gente. Y la pregunta básica que te hacían esos dos sectores era distinta. La pregunta básica que te hacían siempre los dueños de hoteles o los dueños de compañías de construcción, por ejemplo, era ¿qué usted y su partido van a hacer o tienen como propuesta para nosotros, para nuestro sector, para nuestras empresas? Porque nosotros necesitamos esto, aquello y lo otro y lo demás allá. Ese era su acercamiento siempre a qué propone su partido para los pequeños comerciantes, ¿verdad? La ley tal y qué sé yo qué cosa. La pregunta del resto de los sectores era, ¿qué ustedes proponen para Puerto Rico? ¿Cómo ustedes creen que Puerto Rico puede salir de la situación en que está? O sea, no era una visión de cómo usted nos va a arreglar a mí el problema aquí de esta comunidad específicamente. No, le preocupaba a su comunidad. Pero su visión era, tú sabes, Puerto Rico está mal y yo estoy en Puerto Rico y por lo tanto estoy mal y hay que buscar una solución global a este problema. O sea que irónicamente los sectores más desposeídos, vamos a decir, tenían una visión más integrada. Solidaria. Sí, más solidaria y más integrada, ¿verdad? Que esto es un problema del país, tenemos que arreglar este país, ¿verdad? Que los sectores dominantes, más ricos, que lo que preocupa es cómo yo voy a bregar con mi problema, ¿verdad? O sea, yo iba allí a algunos lugares que el problema era cómo ustedes van a bajarle la cuenta de luz a mis empresas. Ese era el problema que a él le interesaba. O sea, que el Puerto Rico se esté descomponiendo y se esté desarticulando, eso lo bregamos después. Ahora el problema es que yo tengo, mi cuenta de la luz me está llegando demasiado alto y mi empresa no te puede funcionar. ¿Qué usted va a hacer con eso? Tú sabes. Y entonces, pues, era interesante esa. Y por lo tanto, cuando yo venía con un planteamiento general de cómo reconcebir nuestro país, tenía mucho más interés para unos sectores que para otros, ¿verdad? Para estos sectores que te estaba diciendo ahora, pues eso está sueño, está chévere, pero no me arregla este problema que yo tengo aquí inmediato. Y una situación, muchas experiencias así diversas que se dieron. Bueno, pues interesantemente con esa identidad de clase muy clara de la burguesía versus una identidad, digamos, subalterna de pueblos, de las clases populares, cerramos. Digamos que queremos hablar tanto y tanto, de verdad que queremos que tú te comprometas con nosotros a regresar, porque no teníamos como 10 preguntas más, específicamente sobre tu trabajo y otras cosas, y debates teóricos dentro del marxismo y demás, que nos encantaría elaborar contigo. Así que lo malo es que tenemos que cerrar el programa, lo bueno es que lo vamos a continuar en otro momento. Muchísimas gracias por escucharnos. Estamos en Puerto Crítico y por supuesto también somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo. Síguenos en www.ustream.tv/channel/Bonita Radio. Hay mucho frío y me pongo a temblar. Hasta luego, gente. Muchísimas gracias. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Somos Bonita Radio. Síguenos en ustream.tv Channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio.